Buenos días, queridos aprendices. Hoy vamos a ver el tema de relaciones proporcionales. Cuando hablamos de relaciones proporcionales, hablamos de la comparación que tenemos o las relaciones que podemos hacer entre diferentes magnitudes. ¿Y qué es una magnitud? Y voy a escribirla por acá. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud entonces, cuando hablamos de magnitud, hablamos de aquellas cantidades que son medibles. Cantidades medibles. Entonces, por ejemplo, la distancia, su unidad de medida es el metro. Pero también existe para medir la pulgada, para medir FT, el pie, para medir la yarda, para medir la milla. Entonces, el metro como unidad internacional de medida y esas unidades como unidades anglosajonas. Entonces, hablamos de magnitudes, aquellas cantidades que tienen una unidad de medida. Hay muchas magnitudes, unas son fundamentales y otras son derivadas. Entonces, esa distancia, la masa, el tiempo, son fundamentales porque no se pueden dividir en otra. Entonces, cuando hablamos de relaciones proporcionales, hablamos de la relación que puede existir entre magnitudes. Entonces, entre la distancia y el tiempo, la masa y el tiempo y la distancia y viceversa. Para hablar del término magnitudes proporcionales o relaciones proporcionales, lo que primero debemos trabajar es el término razón. Y una razón entre dos cantidades es la comparación que existe mediante un cociente. Entonces, por acá hay un ejemplo. Bueno, se lee A es a B o A sobre B. Entonces, 12 es a 15 o 12 sobre 15. Esto es una razón, esto es una razón. De las dos formas, como yo la escriba, estoy representando una razón. Entonces, 12 es a 15 o 12 sobre 15. Existen muchas razones. Por ejemplo, una pulgada son 2,54 centímetros. Entonces estoy comparando pulgadas y centímetros que son de la magnitud distancia y estoy diciendo que una pulgada es 2,54. A esto se le conoce como una razón. Otra razón, por ejemplo, un galón, que es una unidad de volumen, es lo mismo a decir 3,76 litros. Entonces estoy comparando galones y litros que son de la magnitud volumen y estoy diciendo que un galón son 3,76 litros. Esto es una razón, esto es otra razón. Entonces, cuando yo comparo cuando yo hago esta comparación, estoy diciendo que es una razón. Por ejemplo, en el ejercicio que dice que Carlos tiene 12 y Francisco tiene 15. 12 sobre 15. Cada 12 años de Carlos, Francisco va a tener 15 años. Si yo llego y simplifico esto, mi tercera parte de 12, 4, y tercera parte de 15, 5. Entonces me va a salir una nueva razón que es 4 quintos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 4 años de Carlos, Francisco va a cumplir 5 años. Esto es una razón. Ahora, si yo tengo una razón
y la comparo o la igualo a otra razón, esta igualdad se me convierte en una proporción. Entonces, ¿qué es una proporción? Es la igualdad de dos razones. Entonces, sí y cumple una condición que si yo multiplico en cruz, me da la misma magnitud o el mismo valor. Entonces, 12 por 5 y 15 por 4. Esto me da 60 y esto me da 60. ¿Se cumple? Sí. Si se cumple, yo estoy diciendo que estas dos razones igualadas es una proporción. Entonces, existen relaciones directamente proporcionales e existen relaciones inversamente proporcionales. ¿Cuándo dos magnitudes o dos magnitudes son directamente proporcionales? Cuando al aumentar una, la otra también aumenta. O viceversa, al disminuir una, la otra también disminuye. O al aumentar una, la otra también aumenta. Ejemplo, si yo voy a comprar tela, 1 metro de tela vale un costo, 2 metros va a valer el doble, 3 metros el triple, bueno, así sucesivamente. A medida que aumento los metrajes, va a aumentar la tela, siempre y cuando existe una constante de proporcionalidad, una constante de proporcionalidad directa, que se hayan dividiendo las magnitudes. Esta constante, pues la podemos llamar con la letra K, pero es una constante que se da de la división de las dos magnitudes. Entonces tengamos este ejemplo. 1 metro de tela vale 2.500, 2 metros de tela vale 5.000, 3 metros de tela vale 7.500, 4 metros de tela vale 10.000. A medida que aumentó el número de metros, aumentó el valor. Entonces aumenta y aumenta, entonces yo digo que esa es una proporcionalidad directa. Siempre y cuando exista una constante de proporcionalidad. 12.500 dividido en 1, 12.500. 5.000 dividido en 2, 12.500. 7.500 dividido en 3, 12.500. 2.500, perdón, 2.500 es la constante de proporcionalidad. Entonces yo digo que estas dos magnitudes están directamente proporcionales. Como las hay directas, también las inversas. La inversa es lo contrario. Si una aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. Lo mismo, debe haber una constante de proporcionalidad. Miremos un ejemplo. Si yo voy a hacer un trabajo y un obrero se tarda 60 días, si yo aumento a 2 obreros, pues se va a gastar 30 días. Si yo aumento a 3 obreros, se va a gastar 20 días. Si yo aumento a 4 obreros, se va a gastar a 15 días. Si yo aumento 5 obreros, se va a gastar 12 días. Si aumento a 6 obreros, se va a gastar 10 días. A medida que aumentaron los obreros, disminuyeron los días. Entonces yo digo que estas dos están en proporcionalidad inversa, siempre y cuando exista una constante de proporcionalidad. La constante aquí en las inversas no son indirectas, ojo, son inversas, se halla multiplicando 60 por 1, 60, 30 por 2, 60, 20 por 3, 60. O sea, se multiplican las magnitudes y debe dar un mismo valor. Entonces yo digo que esas son una proporcionalidad inversa. Todo esto para hallar regla de 3 simple. ¿Y qué es una regla de 3 simple? Una regla de 3 simple es una operación que nos ayuda a resolver problemas de proporcionalidad, tanto directas como inversas. Para hacer una regla de 3 simple necesitamos 3 datos, 2 iguales proporcionales entre sí y una tercera magnitud. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos ese ejemplo, dice, por preparar un campo de 7 hectáreas de superficie, un labrador cobra 21.315 euros. ¿Cuánto cobraría si la superficie del campo midiera 12 hectáreas? Entonces yo tengo que colocar las magnitudes. Entonces tengo las magnitudes superficie y valor. Esas dos magnitudes, superficie y valor, dice que por 7 hectáreas se cobran 21.315 euros.
ya no hay necesidad de colocar el signo de euros porque ya la tengo en la parte, en las magnitudes. Observen que entre los paréntesis coloco el valor o la unidad de medida. Y dice, si el campo midiera 2 hectáreas, ¿cuánto se cobraría? Entonces, aquí tengo planteada la regla de 3 simple. Entonces, esto es una razón y esto es otra razón. Entonces me queda 7 sobre 12 es igual a 21.315 sobre X. Aquí aplico proporcionalidad a multiplicar en cruz. Me debe igual 7 por X es igual a 21.315 por 12. Perdón, por 12. Que es multiplicar en cruz. Entonces, el X pasa a dividir. Entonces me va a quedar X es igual a 21.315 por 12 dividido en 7. Entonces vamos a seguir acá. Si yo utilizo la calculadora, esto me da 36.340. Entonces, si yo tengo 21.315 por 12 y dividido en 7, esto me da 36.540. Entonces, la respuesta es que por 12 hectáreas de superficie se cobran 36.540. Esto porque dijimos que estas magnitudes son directas. Si yo aumento el número de superficie, va a aumentar. Entonces, esta magnitud es directa. Ahora, si las magnitudes sean inversas, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Dice que filas, los soldados de un cuartel se colocan 9 filas de 40 reclutas cada una. ¿Cuántas filas de 30 hombres cada una se puede formar? Entonces, si 9 filas, las magnitudes son filas y soldados. Se miden en número número de filas y número de soldados. Entonces tenemos que por 9 filas tengo 40 soldados. ¿Cuántas filas se forman? Si yo reduzco el número de soldados por fila, pues va a aumentar las filas. Entonces esta es, inversa. Entonces, como es inversa, yo le debo cambiar el orden a alguna de las dos razones. Entonces, si iría 9 sobre X, va a quedar X sobre 9. Y la otra queda igual, 40 sobre 30. Se le hace el cambio a alguna de las dos. Yo se la cambié a la primera razón. Entonces a esta razón le cambié el orden. Era 9 sobre X, coloqué X sobre 9. Y aplico la proporcionalidad. Multiplicar en cruz. Entonces sería X por 30. Entonces sería 30 por X es igual a 9 por 40. 9 por 40. El 30 está multiplicando a la X, pasa a dividir. Entonces queda 9 por 40 dividido, ojo, 40 dividido en 30. Si yo hago esta operación de 9 por 40 X me va a dar 12. Entonces se forman 12 filas de 40 reclutas. Bueno, espero que esto sea ayuda y puedan solucionar sus ejercicios. Muchísimas gracias.